Bien, mis estimados estudiantes, como les decía, muy buenos días a todos. Espero hayan tenido un agradable fin de semana, ¿sí? Que se encuentren bien junto a sus familias. Y les cuento lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a dar el puntapié inicial a la porción de estadística descriptiva, que es esta primera parte de bioestadística que debemos trabajar. Para ello, entonces, vamos a conversar un poquito sobre qué es la estadística. Pues bien, hay varias definiciones. Una Una primera definición es la que podemos encontrar aquí en el Real Diccionario, perdón, el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Y ahí hay varias acepciones que nos interesan. Lo primero que dicen ahí es que es el estudio de datos cuantitativos de la población, ¿sí? Y que lo estudian como un conjunto de datos y justamente con la intención de obtener inferencias a contar de ello. Eso es básicamente lo que habíamos conversado. La estadística es una ciencia por sí sola que se sirve de utilizar herramientas matemáticas para hacer análisis de los datos de la población y con ello justamente ser capaz de hacer deducciones y más aún ser capaz de hacer proyecciones. Así que es una buena definición. Veamos qué es lo que nos entrega otro grande y otro conocido que es Wikipedia. Wikipedia nos dice que la estadística justamente tiene esa base matemática que es amplia a un montón de ciencias, lo cual lo sabemos, si no, no estaríamos tratando de reunir la matemática, en este caso la estadística, con el área de la salud, que es la vuestra, ¿sí? Y se usa justamente para tomar decisiones. Eso también es del todo correcto, nos ayuda a tener una visión más amplia de en qué nos aporta la estadística, puesto que a la hora de realizar de tomar alguna decisión dentro del campo de la salud, será de vital importancia si es que esa decisión está basada y apoyada en los datos estadísticos o no. Un caso muy simple es el caso de los exámenes clínicos que hacen ustedes. Tecnología médica tiene mucho de ello. Y esos exámenes clínicos tienen una cierta veracidad, una cierta credibilidad basado en el análisis estadístico. Entonces hay que decidir si ese examen es o no verídico. Y eso es un detalle importante. Lo importante aquí para nosotros es que podemos definir la bioestadística, ¿cierto? Como una ciencia, eso es lo primero, y que maneja aquí, dice, la incertidumbre, o sea, aquello que no conocemos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando en el campo de la probabilidad. La estadística y la probabilidad van muy de la mano. Así que maneja los detalles de ello justamente haciendo uso de la probabilidad de ocurrencia de sucesos. Nosotros vamos a tener una probabilidad de acertar o una probabilidad de equivocarnos, que lo vamos a definir con conceptos mucho más formales más adelante, pero es justamente esto lo que va a manejar la bioestadística para nosotros. Y en el siguiente punto, ¿cierto? Es de dónde proviene esa incertidumbre. Y esa incertidumbre viene justamente de la variabilidad que puede dar la respuesta de los estudiantes. Perdón, la respuesta de los estudiantes, la respuesta de los pacientes. Hay mucha incertidumbre que proviene justamente de todo el variopinto que podemos conocer de nuestros pacientes, de toda la información que nosotros podemos conocer. Hay mucha información que es incierta. Y es justamente eso lo que nos genera la incertidumbre en el campo del área de la salud. Y como decíamos, no solo se preocupa, decíamos ahí, señorita Carla, ¿me debía decir algo? ¿O fue solo un error? ¿Sí? Bueno, como les decía, no solo se preocupa de medir la incertidumbre, sino también de controlar el impacto, de saber cuánto es esa incertidumbre que tenemos. De forma que si sabemos con exactitud cuánto es esa incertidumbre, entonces en ese caso vamos a poder manejar cuánto es lo que sí sabemos. Y por último, en el caso de ustedes, ¿cierto? Un profesional de la salud no solo se preocupa de atender a alguien, sino también de ser éticamente responsable, que era lo que habíamos hablado. Y por tanto, al ser éticamente responsable, tiene que entender todos los problemas de la salud y cómo usted puede ir dando respuesta con apoyo de la estadística a esto. Así que todo ello lo va englobando, perdón, nuestra nuestra rama de la bioestadística, que es la que estamos trabajando. Y para ello un pequeño ejemplo, que es que un cardiólogo justamente desea investigar un nuevo fármaco para rebajar el colesterol, ¿sí? Para rebajar el consumo.
y quiere conocer el consumo de grasa en varones adultos mayores de 40 años. ¿Cómo lo puede hacer? Entonces aquí hay varios detalles en este ejemplo que es muy simple. Primero, se ha planteado un objetivo de investigación. Su objetivo de investigación es conocer el consumo de grasa de los varones. ¿Y por qué? Porque tiene también un objetivo éticamente responsable a largo plazo, y ese objetivo éticamente responsable a largo plazo es que él desea rebajar el colesterol con ayuda de un fármaco. Entonces, para poder hacer uso correcto y desarrollar este fármaco, necesita primero entender cómo es el consumo de colesterol de los adultos de 40 años. Y si se fijan, él tiene un público o un objeto de estudio que está bastante especificado. Primero son adultos, son varones y son mayores de 40 años. ¿Sí? No son cualquier persona, no va a ir a preguntar a alguien de 19, no le sirven mujeres en su estudio, en su caso, porque él está buscando estudiar para los varones, adultos, mayores de 40 años. Un segundo, no sé qué pasa con mi cámara, ahí sí. Seguimos. Entonces, dentro de este está todo lo que habíamos conversado sobre la bioestadística. Ahí está presente. La necesita justamente para esa clase de cosas. Avancemos un poquito más, estamos aún dentro de los conceptos básicos. Y aquí está nuestro primer concepto básico, que es la población. ¿Sí? Hay un detalle muy importante. A la hora de trabajar en estadística vamos a tener que hacer una gran distinción entre el concepto de población y el concepto siguiente, que va a ser el concepto de muestra. La población es básicamente el todo, es todo lo que nosotros deseamos estudiar. Personas chilenas. Si usted desea estudiar personas chilenas, tiene 17 millones que debe estudiar. 16, 14, depende del censo, ahí usted va a decidir, pero tiene 17 millones de personas que desea estudiar. En cambio, en contraposición viene el siguiente concepto, que es el concepto de muestra. ¿Sí? El concepto de muestra es un pequeño subconjunto de esa población, el cual quiere analizar. ¿Y por qué? Porque para ese subconjunto tiene datos. Por ejemplo, si yo deseo estudiar, como decíamos la vez anterior, no sé, las personas y su decisión respecto del próximo presidente, no le pregunto a los 17 millones de chilenos, porque hacer esa clase de análisis es tan costosa como el censo, sino que busco un grupo que sea representativo, un pequeño subconjunto, del cual sí conozco las respuestas. Como de ellos sí conozco las respuestas, hago el análisis de ellos e intento extenderlo a toda la población. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo será, a contar de la muestra, tratar de sacar conclusiones para toda la población. O sea, de una pequeña porción queremos llegar al todo. Y esa es la diferencia principal entre muestra y población. La muestra tiene una característica muy importante que nunca hay que olvidar, que es la representatividad. Esa muestra tiene que ser representativo de lo que estemos estudiando. ¿De qué me serviría preguntarle a dos personas en Chile si tenemos 17 millones? No representa a nadie. Puede que esas dos personas sean hombres y de hecho la mayoría de Chile son mujeres. No tendría ningún sentido, habría cero representatividad desde ese punto de vista. O puede que esas dos personas sean menores de 18 años y en Chile el mayor rango etario está entre los 18 y los 35. Estoy inventando por si acaso, no estoy seguro respecto a ese dato. En ese caso, entonces la muestra no está siendo representativa. Y un detalle muy importante es que la muestra ha de ser representativa para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Entonces, el siguiente de los conceptos que necesitamos, se ha salido esto, volvemos. El siguiente de los conceptos que necesitamos es el concepto de variable. Y la variable son los rasgos o las características que nosotros deseamos analizar respecto de nuestra población a través de nuestra muestra. Puede ser el que sea. Puedo querer analizar el sexo de los 17 millones de chilenos. Y en ese caso, a los 17 millones de chilenos les debo preguntar cuál es su sexo. Pero si, como el caso del cardiólogo anterior, deseo conocer los hábitos de consumo de grasas, entonces hacia allá debe ir la pregunta: ¿cuánta grasa consume al día? No sé, cuánto mantequilla, cuánta mayonesa, si es que quiere estudiar el consumo de esa clase de grasas. Ese es el rasgo que deseo analizar. Esa característica es la que nosotros vamos a llamar variable. Entonces puede que queramos analizar varias variables, queramos relacionar algunas variables, así como por ejemplo
¿El consumo de colesterol se relaciona con la edad de la persona? ¿Se relaciona con el sexo de la persona? Puede que sí, puede que no, eso tenemos que revisarlo. Usted no tiene que asumir nada antes, porque los datos son los que nos van a ir ayudando a sacar las conclusiones correspondientes. Entonces, sigamos. En el caso de la estadística, nosotros, como hablábamos, se clasifican las tareas en tres grandes grupos. La primera es la estadística descriptiva. Y es que cuando nosotros tengamos nuestra muestra y recojamos los datos sobre las variables, entonces debemos resumir esos datos, porque probablemente nuestras muestras no sean pequeñas y la cantidad no sea poca de datos que tengamos, sino que debemos mostrarla. Hay muchas maneras de resumirla, hay maneras mucho más simples de leer, maneras más complejas. Hay ciertas medidas, un poquito más adelante vamos a hablar de eso, que nos permiten resumir la información. Y eso lo hace la estadística descriptiva. Y luego de esa información, ¿sí?, vamos a servirnos del cálculo de probabilidades para poder llegar a esta parte que nos interesa, que es sacar conclusiones de la población a contar de los datos observados en la muestra. Ahí nos falta la palabra muestra, lo vamos a corregir en la presentación que vamos a dejar en la plataforma. Pero con la inferencia estadística servida del cálculo de probabilidades, por eso es que es una rama que va de la mano de la probabilidad, vamos a tratar de sacar todas las conclusiones que podamos para la población. Y siempre el juego funciona de esa manera. A contar de la muestra, llegamos a la población. Entonces, tenemos una población de estudio, extraemos una muestra de ella. Para esta muestra tenemos todos los datos y variables, todos los datos de las variables, y a contar de ellas hacemos nuestras conclusiones para la población. Como no hemos estudiado la población completa, sino que hemos estudiado una pequeña porción de ella, entonces puede que nuestros datos no sean tan ciertos o tan válidos para toda la población, sino en efectivo para esa muestra. Y ahí es donde entra el cálculo de probabilidades. ¿Cuál es nuestra efectividad de los datos? ¿Cuál es la veracidad de esos datos de esta muestra para toda la población? Ahora sí, la diferencia estadística, como dice ahí, tiene un objetivo más ambicioso que solo mostrar la muestra, describirla, ¿sí? Es una herramienta de conclusión, de sacar conclusiones para la población completa. Hay muy pocos estudios en que la población es igual a la muestra, que existe. Por ejemplo, el censo. El censo es un estudio en el que se intenta que la población y la muestra sean iguales, por eso se le pregunta a todos, pero por lo general eso no se hace. No es que usted para comprobar la efectividad de un estudio clínico lo haya hecho en todas las personas del mundo. De hecho, lo hizo en grupos de estudio. Se analizan y se aplican sobre ciertos grupos de estudio y sobre esos grupos de estudio se concluye para toda la población. Entonces, esos detalles son muy importantes. Por eso es que la inferencia es tan importante para nosotros. Y ahora debemos considerar los tipos de variables. Para nosotros vamos a dividir las variables en dos grandes grupos. ¿Sí? Estos rasgos los vamos a dividir de dos maneras. En primer lugar, en variables cualitativas, que son las variables que no son números, sino que son atributos. Un ejemplo más simple de todos es el sexo. En un contexto binario, el más simplificado de todos, entonces el sexo lo podemos dividir en hombre y mujer. Y ya, no tiene número, no tiene un valor numérico, no tiene solo categorías. Otro es el color de ojos. No existe un número que clasifique el color de ojos. Usted puede decir son marrones, son verdes, son azules, pero no tiene ningún número. No va a decir su color de ojos es uno. No, en realidad lo está asociando a una categoría, a un atributo. Y ahí hay dos espacios para que usted piense su propio atributo. Y en el caso del otro tipo de variables están las variables cuantitativas. Y ahí sí son las variables que se miden mediante un número. Hay otro ejemplo. El peso de una persona es un número, está medido en kilogramos, ¿sí? 60 kilos, 70 kilos, 100 kilos, 40 kilos, lo que usted quiera. Otro, lógicamente, la estatura. El número de llamadas diarias a un servicio de urgencia también es un número. Fíjese que hay números que pueden tener decimales y números que no pueden tener decimales. El peso de una persona puede ser 40,5 kilos, pero la cantidad de personas que visitaron una clínica no pueden ser 2 personas y media. Fueron dos o fueron tres. Entonces, ahí hay pequeños detalles entre las variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas se clasifican a su vez en dos tipos, en cualitativas nominales, ¿sí?, que son aquellas que no poseen un
orden. Es decir, no tienen importancia, no van asociadas a una categoría. El hombre o mujer, ¿sí? Ambas son exactamente igual de importantes, ser hombre o ser mujer no pesa ninguna más que la otra. El color de ojos también, no pesa ninguna más que la otra. No pesa más el color azul, el verde, el café, son simplemente categorías, son simplemente modalidades. Pero existen las variables cualitativas ordinales, que sin tener valores numéricos, sí tienen categorías de orden. Un ejemplo, el más simple de todos, es las medallas olímpicas. Las medallas olímpicas están clasificadas en palabras. Son oro, plata, bronce, pero tienen un orden. ¿Sí? El obtener oro es más importante que haber obtenido plata, y el obtener plata es más importante que haber obtenido el bronce. Así que sí tienen alguna clase de orden. Esas son las ordinales. Entonces, aquí el ejemplo que está dado es remisión, mejorado, estable o empeorado, donde obviamente en remisión es el caso mejor, o el nivel de estudio, primaria, secundaria, universitaria, eh, posgrado y así. Tiene un orden. ¿Sí? Haber llegado hasta la educación primaria no es lo mismo que haber llegado hasta la educación superior. Si en un contexto usted lo quiere analizar, ellas tienen un orden y esas son las cualitativas ordinales. Y por otro lado, las cuantitativas se clasifican también en dos tipos. Están las cuantitativas que son llamadas discretas, no porque se queden calladas, ja, 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 sino porque son las que tienen números que son enteros, números sin decimales. Las discretas son aquellas que poseen básicamente números sin decimales. Una familia no tiene 2,5 hijos, o tiene 2 o tiene 3 hijos, pero no tiene 2,5, ¿cierto? Usted no se fuma 1,5 cigarros al día, sino que se fuma un cigarro al día o se fuma 2 cigarros al día. Ese es un análisis estadístico que usted podría llegar a hacer. Nunca está de más que usted estudiara esa clase de cosas, por ejemplo. Y luego tenemos las variables que son cuantitativas continuas. Y son la diferencia, ahí está la definición matemática, que toman números de carácter real, pero la diferencia es que estos sí presentan decimales. El peso, 12,3 kilos en el caso de un niño. Perfecto, no tiene ningún problema en que sea un número con decimales. La cantidad de un elemento presente en cierta solución, tampoco hay ningún problema en que éste tenga decimales. Puede tener todo lo que usted quiera. Así que ahí radica la diferencia entre las cualitativas discretas y las cualitativas continuas. Simplemente el uso o el no uso de un decimal. Entonces vamos a un pequeño ejemplo de lo que hemos estado hablando para poder ilustrar lo que queremos ahora. ¿Sí? Ahí tenemos una pequeña tabla donde se registra el ingreso de 8 pacientes, ¿sí? De 8 pacientes. Un segundo. Se registra el ingreso de 8 pacientes según los datos que están ahí indicados. Usted podría identificar cuáles de esos datos son cuantitativos y cuáles de esos datos son cualitativos. Un minuto para que lo piense. Y despierte a esta hora de la mañana pensando cuáles son los cualitativos y cuáles son los cuantitativos. Pues muy fácil. Pues muy fácil. Primero, está ahí mal escrito, el primer valor no es edad, sino que es sexo, también lo vamos a corregir en nuestra presentación. El sexo es un dato que es de tipo cualitativo y es de tipo cualitativo nominal, no posee ninguna categoría de orden. El peso, por la forma en que está dado acá, ojo, por la forma en que está dado acá, corresponde a una variable cuantitativa discreta, puesto que no presenta decimales en ninguno de los casos. La estatura, que en este caso está dado en centímetros, un pequeño detalle, futuros tecnólogos médicos, personas de ciencia, por favor nunca pongan una S al final de centímetros, ¿sí? La abreviatura de centímetros es cm y no cms, porque he visto mucho profesional de la salud que incluye esa S, no lo haga usted, hágalo correctamente. Cerrado ese paréntesis, matemático. La estatura acá está dada en centímetros, tampoco posee decimales, así que podríamos decir que es una variable cuantitativa de tipo discreta. Mientras que la temperatura, al revés, la temperatura es cuantitativa, pero es una cuantitativa de tipo continua. ¿Y por qué? Porque está dada con decimales. La cantidad de visitas también es una variable cuantitativa, cuantitativa de tipo discreta, porque o tiene una visita, o 0 visitas, o 2 visitas, pero no tiene 2,5 visitas. Y por último, en el caso del dolor, ahí sí tenemos una escala que es de tipo cualitativa
Ordinal o nominal, eso es importante de saber. Hay una categoría que sea más importante que la otra, eso debemos decidirlo conversando con la persona que está a cargo aquí, puesto que puede que sea más importante que su dolor sea intenso, que su dolor sea moderado. A mi juicio y a priori, al parecer no tiene entonces ninguna clase de orden. Avancemos. ¿Cómo resumimos los datos de la variable dolor? O más bien, ¿cómo resumimos todos los datos que se encuentran dentro de esta tabla? Ahí es donde empieza el juego de describir las variables. ¿Sí? Supongamos que una variable cualquiera, ahí está, puede tomar ciertos valores. ¿Sí? C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Espero se entienda eso. Son los valores que puede tomar la variable. ¿Sí? La variable, por ejemplo, dolor puede tomar leve, moderado, intenso. ¿Sí? Pero ahí se entiende. Para ello, entonces, podemos denotar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se denota con el número n y corresponde al número de veces que se repite cada uno de esos datos. Por ejemplo, en nuestra tabla anterior podríamos decir que tenemos, déjeme revisar la tabla para no mentirle, que tenemos 3 casos de leve. Esa es su frecuencia absoluta. El leve se repite 3 veces. Y está la frecuencia relativa, que es porcentualmente o decimalmente. ¿Cuánto es eso del total? Si eran 8, entonces será 3 dividido en 8, ¿sí? Que es casi el 50%, 40 y fracción. Que viene dado en forma de decimal, 0,4. Recuerde que los porcentajes a su vez son decimales, así que no pierda de vista ese detalle. Entonces, vienen dados por la proporción que representa, y ese es el caso de la frecuencia relativa. Luego viene otro dato importante que es la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde al número de veces que se observa el resultado hasta ese punto. Esto es un poquito más difícil de entender. Por ejemplo, si en una tabla nosotros ordenamos leve, moderado e intenso, y decimos que hemos tenido 3 leves, y luego tuvimos 4 moderados, entonces en la segunda posición no irá el 4, sino que irá el 7, que son los leves más los moderados. Y luego en el intenso, si tuvimos un solo intenso, entonces tendremos los leves más los moderados más los intensos, o sea, 8. Eso es lo que representa, por eso se llama acumulada, porque no solo va incluyendo la de la categoría, sino todas las anteriores. Y luego está la frecuencia relativa acumulada, que es la misma idea, pero se divide dentro del total, o sea, representa el porcentaje acumulado básicamente. Esto lo quiero mostrar más claro en esa tabla que está ahí. Observemos, la primera columna, que es la columna que corresponde a la letra C, ¿sí? Es justamente la columna en la que se denotan los valores. Vamos a hacer algo para poder ayudarles a aclarar esto. Voy a compartir mi pantalla un segundo para poder mostrárselos. Ahí sí. Entonces, supongamos que tenemos 3 pacientes que tuvieron resultado, perdón, que fueron a este servicio de salud y que en ese servicio de salud presentaron características de que su dolor era leve. Déjenme cambiar el color del lápiz. Ahora sí, leve entonces, moderado e intenso. Esto correspondería a los C, que son los datos que nosotros tenemos en la tabla. Y luego dijimos que nosotros íbamos a denotar, segundo, luego íbamos a denotar con la letra N, F sub I, N sub I y F sub I. Con la letra N íbamos a denotar, ¿sí?, la cantidad de casos que había cada uno. Inventamos, digamos que hubo 3 leves, que hubo 4 moderados, dijimos, y 1 intenso. Ahí está entonces la frecuencia absoluta de cada uno de los casos, porque son exactamente cuántos hubo de cada caso. Y luego tenemos la frecuencia acumulada. Y en la acumulada, en el caso del leve tenemos, ¿cuántos hasta el leve? Solo 3, porque sobre él no hay ninguno. Pero en el caso del moderado, tenemos los 4 del moderado más los 3 del leve. O sea, esos dan origen a
7 ahí como frecuencia acumulada. Estoy equivocando de columna, quiero mostrarles. Ahí sí, 3 y 7. Ahí está la acumulada. Y en el caso del último, corresponderá a la suma de las tres anteriores, o sea, 8. Si se fija, en esta posición nos da el total, que es lo mismo que si usted sumara toda la primera columna. Esos dos números son coincidentes. ¿Sí? Y ese. Ahora, vamos a la otra, que era la relativa. La relativa representaba el porcentaje respecto del total. Entonces, el caso del primero son 3 personas de un total de 8. Y eso usted lo puede calcular. En el caso del moderado son 4 personas de un total de 8. El 50%, de hecho, ese es 0,5. Anotémoslo como decimal de inmediato. Ese valor es 0,5. Recordar que el 0,5 es lo mismo que el 50%. ¿Cómo puede transformar un decimal a fracción? Pues decimal a porcentaje, pues de decimal a porcentaje usted multiplica por 100. Y usted quiere ir hacia el otro lado, divide en 100. Eso le puede ser útil en algún minuto. Y en el caso de intenso es una persona de 8. Que si usted lo quiere denotar como decimal, eso será 0,125. Y eso será lo mismo que el de arriba, que si lo escribimos como decimal, será 0,25375. Y ya tenemos todos. Entonces ahora podemos ir a la frecuencia, que es acumulada, pero es relativa y funciona de la misma manera. Entonces, vamos a hacer la suma de ese dato con ese dato y va a ir en esa posición. Los 3 datos irán en esa posición y el primero irá en la posición tal cual. O sea, en la primera posición tendremos 0,375, en la segunda posición tendremos 0,875 y finalmente en la última posición 1, porque 1 si lo multiplica por 100 es el 100%. Y ahí está cómo funciona nuestra tabla, con frecuencias relativas, con frecuencias absolutas. Volvamos entonces ahora a nuestra presentación. Ahí está. Y vamos en la descripción de las variables. Y aquí quiero hacer un par de comentarios respecto de la descripción de estas variables. Entonces, como decíamos, en el caso de las frecuencias absolutas, que era la columna donde se denotan cuánto hubo de cada caso, la suma de todas ellas debe ser el total de casos. Eso es lo que está diciendo en esa parte de ahí. En el caso de las frecuencias relativas, ¿sí? La suma de las frecuencias relativas debe ser el 100%, lógicamente. En el caso de las frecuencias absolutas acumuladas, la última posición debe ser el total de datos. Lógico, porque va sumando todos los anteriores, que era lo que vimos nosotros, que sumaba 8. Y en el caso de las frecuencias relativas acumuladas, la última posición debe sumar el 100%, o sea, 1. Y ahí están todos los detalles que debemos conocer respecto de estas frecuencias. Entonces ya tenemos cómo describir una variable, sea esta variable de tipo cualitativa. Podemos ir diciendo la cantidad de datos, su frecuencia relativa acumulada. Y ahí estaba nuestra tablita. Tal como veíamos, ahí está nuestra tablita, pero ahora nos queremos preguntar con esta misma tablita, ¿sí? ¿Cómo resolvimos la variable visita? Que ahora es un número, entonces es un poco más complicado de resumir porque ya es un número de por sí. Antes, como teníamos categorías, entonces la resumíamos diciendo cuántas veces aparecía esa categoría. Pero ahora en el caso de este número, es un poco más complejo. Y si avanzamos, ¿cómo resumimos también la variable peso? La variable peso, los números son más amplios, el rango es mayor y debe haber una manera práctica de resumirlo. Pues bien, podemos recurrir nuevamente a tablas de frecuencia, pero ahora lo que queremos hacer es agrupar la frecuencia en intervalos. Es decir, por ejemplo, las personas que pesan de 40 a 50 kilos, las personas que pesan de 50 a 60 kilos, las de 60 a 70 y así. Y eso es una tabla de frecuencias que viene dada justamente por intervalos.
y vamos a hacer la misma clase de columnas, solo que ahora estos intervalos van a ser los que llamamos C antes, ¿sí? Van a ser las clases, y los vamos a llamar intervalos de clases. Y el punto medio lo vamos a llamar su marca de clase y ese va a ser el representante de cada intervalo. Por ejemplo, las personas que pesan entre 30 y 40 kilos, su representante es el punto medio de ese intervalo, es decir, las personas que pesan 35 kilos. Ese será el valor que nosotros vamos a tomar como representante de esa clase o marca de clase, ¿sí? Y para la construcción de la tabla de frecuencias es exactamente igual. Funciona exactamente igual de la misma manera, salvo que los valores que antes teníamos como C sub i, que eran uno solo, ahora son un rango, son un intervalo para nosotros. Y entre las consideraciones que se debe tener en cuenta para los intervalos es cómo decidir cuáles intervalos hacer. ¿Sí? Para poder tener en consideración eso, es importante que si nosotros hacemos menos intervalos, menos información tenemos. Por ejemplo, si solo hago el rango de las personas que pesan entre 0 y 50 kilos y los que pesan entre 50 y 100, estoy haciendo muy pocos intervalos y por tanto la cantidad de información que manejo es muy poca. No me es útil esa cantidad de información, necesito mayor cantidad de información respecto de los intervalos. Y en ese caso entonces es que entra a jugar la segunda consideración, que es cuanto mayor sea la cantidad de intervalos, es más difícil manejar la frecuencia de estos. ¿Por qué? Porque si yo hago intervalos cortitos, por ejemplo, de 30 a 32 kilos, 32 a 34, 34 a 36 y así, entonces es probable que tenga uno solo por intervalo. Y en ese caso, entonces, no tiene mucho sentido que lo esté haciendo mediante el uso de intervalos. Y estoy teniendo mucha información y estoy haciéndolo más difícil de manejar. Así que es importante hacer correctamente el juego entre esas dos partes. Avancemos. ¿Sí? Por lo general, la cantidad de intervalos que se toman viene determinado por eso, que corresponde a la raíz de n, donde n es la cantidad de individuos en la muestra, la cantidad de datos que tengo, por ejemplo, 8 personas. Entonces, la raíz de n va a decir la cantidad de intervalos que yo quiero tener. La raíz cuadrada de 8, 2 y fracción. Pueden ser 3 intervalos, pueden ser 2 intervalos, lo que sea útil. Lo otro es la cantidad de la longitud que debe tener cada intervalo, ¿sí? La cantidad, el rango numérico que debe tener. ¿Sí? La intención es tomar todos los intervalos de igual longitud, porque si no, no tiene mucho sentido la comparación que estamos haciendo. Hay ocasiones en que eso se hace, sí, pero son las menos y no nos competen en particular ahora. Y por último, es dónde van a estar ubicados los intervalos, y es que los intervalos deben ser continuos, o sea, de 30 a 40, de 40 a 50. No puedo decir de 30 a 40 y de 50 a 60 y saltarme los del medio. Si es que no hay nadie que tenga entre 40 y 50 kilos, entonces en ese caso, cero. Pero el intervalo debe aparecer. Y aquí hay otra manera de que podemos representar las variables que son de tipo cualitativas. Y es la más simple y la más entendible para todas las personas, porque no hay nada más entendible que un buen gráfico. Así que aquí vamos a nombrar algunos de los gráficos más útiles y los vamos a nombrar con cómo se usan o cuándo se usan. Entonces, vamos a mostrar primero el diagrama de barras. El diagrama de barras, con relación a la tabla que teníamos antes, representa la frecuencia absoluta o relativa según corresponda. Usted la puede dar en versión de porcentaje o en versión de cantidad respecto al total, porque en cualquiera de los dos casos se puede graficar. Ahí está graficado el de nuestra tabla, que es el caso de leve, moderado e intenso. Aquí en nuestros datos creo que había más personas que tenían una cantidad intensa de dolor. ¿Sí? Ahí está perfectamente. Existe el diagrama de sectores, de torta, de pizza, de círculo, como usted quiera decirle, y que representa el porcentaje, así que es la frecuencia relativa de cada uno de los datos. En este caso, el intenso, leve y moderado está representado ahí mediante este gráfico de torta, de círculo, de sectores, como usted quiera llamarle, que representa, como decíamos, la frecuencia relativa y que es básicamente un porcentaje. Y finalmente están estos diagramas que se encuentran ahí, que son el diagrama de barras y el diagrama de frecuencia acumulada o diagrama escalonado, ¿sí? Que puede representar frecuencias relativas o que puede representar frecuencias absolutas, como usted quiera, cualquiera sea. Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, porque luego de eso debemos revisar el histograma. Y el histograma es un gráfico que nos interesa
conversarlo un poquitito más en detalle y eso ya ha sido suficiente por la clase de hoy. Además del histograma, durante nuestra próxima clase vamos a hablar sobre las medidas, que son otra manera de describir los datos que tenemos y de resumirlos haciendo uso de la estadística descriptiva. Pero eso es para nuestra próxima clase. Entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos trabajado durante el día de hoy. Básicamente el día de hoy hicimos la clasificación de variables y además de la clasificación de variables vimos algunas maneras de resumirlo mediante el uso de tablas de frecuencia. Y las variables, bueno, definimos primero lo que era la población, eso espero que usted lo recuerde, versus el concepto de muestra, ¿cierto? Y luego definimos lo que era una variable. Y en el caso de las variables, vimos que podíamos clasificarlas en dos tipos. Las podíamos clasificar en variables de tipo cualitativas, y las variables de tipo cuantitativas. Las primeras son aquellas que son características y la segunda es aquellas que son números. Dentro de las variables que son de tipo cualitativas, vimos que estaban las nominales y las ordinales, donde las primeras eran simplemente nombrar, por ejemplo, hombre-mujer, como habíamos dicho, y en las ordinales era donde existía un rango de orden, como eran aquellas que eh, oro, plata, bronce, ¿sí? Aquellas que tenían un orden en sí mismas. Y en cuanto a los cuantitativos, dijimos que teníamos dos tipos, estaban las de tipo discreto y estaban las de tipo continuo. Y las variables de tipo discreta eran las que eran números enteros, que no poseían decimales, y las continuas eran las que sí efectivamente tenían decimales. Así que ahí estaba la diferencia principal de ellas, y además vimos cómo se resumían en esto que está aquí, que es una tabla de frecuencias y vimos cómo se usaban y además de ello nombramos algunas otras maneras de resumirlo, como en el caso de los gráficos, ya conocemos sí o sí el gráfico de barras y el gráfico de sectores y vamos a ir agregando otros gráficos a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Pero mis queridos estudiantes, eso es todo por el día de hoy. No debemos trabajar más, eso ya será